Buenos días, licenciado y compañero. Nosotros somos el grupo número 3, que está conformado por Melissa Vázquez, Néstor Guerra, José Luis Poncio, Carlos Chavajay y mi persona, Evelyn de León. Le estaremos hablando de la NIA 560, 570 y 580. NIA 560. Hechos posteriores. El propósito de esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor con respecto a los hechos posteriores al cierre de una auditoría de estados financieros. Objetivos: obtener evidencia apropiada de que los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del dictamen del auditor, y responder apropiadamente a los hechos que se descubran después de la fecha del dictamen del auditor. Hechos posteriores. Acá existen dos tipos de hechos, de los cuales tenemos condiciones que existan entre la fecha de los estados financieros y condiciones que surgieron después de la fecha de los estados financieros. Hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría. El auditor deberá realizar procedimientos de auditoría para obtener la suficiente evidencia de que se han identificado los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del dictamen del auditor. Obtener un conocimiento de cualquier procedimiento establecido por la dirección de la entidad, indagar ante la dirección y cuando proceda ante los responsables del gobierno corporativo, leer las actas si las hubiera de las reuniones de los accionistas y de la dirección, y por último tenemos leer los estados financieros intermedios de la entidad posterior al cierre si los hubiera. Hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha del informe de auditoría, pero con anterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros. Es importante mencionar que el auditor no tiene la obligación de aplicar procedimientos de auditoría con respecto a los estados financieros después de la fecha del informe de auditoría. No obstante, si después de la fecha del informe de auditoría, pero antes de la fecha de publicación de los estados financieros, llega a conocimiento un hecho de que haber sido conocido por él a la fecha del informe de auditoría, pudiera llevar a cabo a rectificar su opinión o el dictamen. El auditor debe discutir la cuestión o evento con la dirección, determinar y valorar el impacto para concluir si los estados financieros necesitan ser modificados, y por último indagará sobre el modo en que la dirección piensa tratar la cuestión de los estados financieros. Hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros. Una vez publicados los estados financieros, el auditor no tiene la obligación de aplicar procedimientos de auditoría con respecto a ello. Sin embargo, si ya publicados los estados financieros, llega a su conocimiento un hecho que de haber sido conocido en la fecha del informe de auditoría, pudiese haber llevado a rectificar el informe de auditoría. El auditor A. discutirá la cuestión con la dirección. B. determinará si es necesario una modificación de los estados financieros. Y por último, indagará sobre el modo que la dirección tiene la intención de tratar esta cuestión. Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciado. Para continuar, vamos a exponer sobre la NIA 570, empresa en funcionamiento. El alcance de esta norma trata la responsabilidad que tiene el auditor en relación con la empresa en funcionamiento y las implicaciones que ésta puede tener en el informe de auditoría. Principios contables de la empresa en funcionamiento. Los estados financieros se preparan bajo la hipótesis de negocio en marcha. ¿Qué significa esto? Que se estimará que la entidad tiene la capacidad para realizar sus operaciones en uno o varios periodos futuros. Hay dos cosas que podemos resaltar. Número uno, los estados financieros con fines generales. Estos se preparan bajo la hipótesis de negocio en marcha, salvo que la dirección tenga la intención de liquidar la empresa, de cesar sus operaciones, o que la empresa determine que no existe otra alternativa más que esa. Número dos, los estados financieros con fines específicos. La particularidad de esto es que pueden prepararse o no bajo la hipótesis de negocio en marcha. Si es aplicable el principio de negocio en marcha, entonces se estimará o se determinará que la empresa será capaz de realizar sus activos y liquidar sus pasivos en el curso normal del negocio. Responsabilidad de la valoración de la capacidad de la entidad para continuar como una empresa en funcionamiento. Es la dirección la responsable
de hacer la valoración específica de la capacidad de la entidad para continuar como un negocio en marcha. La NIC 1 requiere que la dirección es quien debe realizar esta valoración. La responsabilidad del auditor es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, y sobre esa base el auditor debe concluir si no existe ninguna incertidumbre material con respecto a la capacidad de la entidad para continuar como un negocio en marcha. Los objetivos del auditor son: número 1, obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de que la dirección utiliza el principio de empresa en funcionamiento de una manera correcta. Número 2, debe concluir sobre la base de la evidencia si existen o no incertidumbres que puedan generar dudas sobre la capacidad de la entidad para continuar como una empresa en funcionamiento. En los requerimientos de esta norma, número 1, los procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas. El auditor determinará si la dirección ha realizado una valoración preliminar. Número 2, evaluación de la valoración realizada por la dirección. El auditor deberá evaluar la valoración realizada por la dirección. Número 3, periodo posterior al de valoración por la dirección. El auditor indagará ante la dirección sobre su conocimiento de hechos o condiciones posteriores al periodo utilizado por la dirección que puedan generar dudas significativas. Siguiendo con la presentación, la norma establece procedimientos adicionales cuando se identifican hechos o condiciones. Estos hechos o condiciones pueden generar dudas significativas. Cuando el auditor obtenga evidencia suficiente y adecuada que estos hechos o condiciones generen una incertidumbre material, deberá de solicitar a la dirección la realización de una valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Así también deberá de evaluar los planes que la dirección tenga en cuanto a actuaciones futuras y pronósticos de flujo de efectivo. En el caso de los flujos de efectivo, el auditor deberá de evaluar también la información que se utilizó, si es de carácter fiable, y también solicitará manifestaciones escritas de la dirección y, cuando proceda, a los responsables del gobierno sobre sus planes de actuaciones futuras. En el caso de las conclusiones del auditor, trata de cuando el auditor evalúa la información, o más bien la evidencia, cuando es suficiente y adecuada, y concluye que el principio que se utiliza de empresa en funcionamiento es adecuado. Cuando concluya esto, deberá también de evaluar si la información revelada está adecuadamente cuando se han identificado hechos o condiciones y existe una incertidumbre material. O también si la información revelada adecuadamente cuando se han identificado hechos o condiciones pero no existe una incertidumbre material. En cualquiera de los dos casos, el auditor deberá de evaluar que dentro de los estados financieros se revele los hechos o condiciones de manera adecuada, exista o no exista una incertidumbre material. En cuanto a las implicaciones para el informe de auditoría, el auditor deberá de evaluar si se está utilizando de manera adecuada el principio contable de empresa en funcionamiento. Ahora, cuando el auditor determine que no se esté utilizando adecuadamente este principio, en los estados financieros, o más bien en su informe, expresará una opinión adversa. Y cuando el auditor determine que sí se está utilizando adecuadamente el principio contable de empresa en funcionamiento, pese a la existencia de una incertidumbre material, el auditor podrá expresar una opinión no modificada, pero en el informe de auditoría deberá de adjuntar una sección en la cual especifique que existe una incertidumbre material relacionada con la empresa en funcionamiento. Y en cuanto a la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad, el auditor deberá de comunicar hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas. Dentro de estas dudas significativas se puede mencionar los hechos o condiciones que constituyen una incertidumbre material,
y si es adecuada por parte de la dirección la utilización del principio de empresa en funcionamiento, así como si es adecuada la correspondiente información revelada en los estados financieros y en su caso las implicaciones para el informe de auditoría. Por último, en el retraso significativo en la aprobación de los estados financieros, el auditor deberá de indagar sobre los motivos de dicho retraso. Si se llegase a identificar que es por cuestiones del principio de empresa en funcionamiento, el auditor deberá proceder a realizar los procedimientos adicionales establecidos en el párrafo 16. Muchas gracias. Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciado. Vamos a continuar tratando la NIA 580, manifestaciones escritas. El alcance de esta norma. Esta norma internacional de auditoría trata principalmente de la responsabilidad que tiene el auditor en una auditoría de estados financieros, de obtener manifestaciones escritas ante la dirección y cuando proceda de los responsables del gobierno de la entidad. Recordemos que la evidencia de auditoría que obtiene el auditor, esta información va a ser utilizada para alcanzar las conclusiones, ¿verdad?, en las cuales el auditor principalmente tiene que basar su opinión. Las manifestaciones escritas como evidencia de auditoría constituyen información necesaria que el auditor requiere con respecto a la auditoría de estados financieros de la entidad. En consecuencia, las manifestaciones escritas constituyen evidencia de auditoría similar a las respuestas ante las indagaciones que el auditor realice. Esta norma tiene tres objetivos principales. Primero, la obtención de manifestaciones escritas de la dirección y cuando proceda de los responsables del gobierno de la entidad relativas que consideran haber cumplido su responsabilidad en cuanto a la preparación de los estados financieros. Segundo, fundamentar otra evidencia de auditoría relevante para los estados financieros o para afirmaciones concretas contenidas en los estados financieros mediante manifestaciones escritas. Tercero, responder de modo adecuado a las manifestaciones escritas proporcionadas por la dirección y cuando proceda por los responsables del gobierno de la entidad. El primer requerimiento de esta norma, miembros de la dirección a los que se solicitan manifestaciones escritas. El auditor solicitará manifestaciones escritas a los miembros de la dirección que tengan responsabilidades adecuadas sobre los estados financieros y conocimientos de las cuestiones que se traten, debido a guardada la responsabilidad que tiene la dirección en la preparación de sus estados financieros y también a las responsabilidades relativas en cuanto a la gestión del negocio. Es de esperar que la dirección pues tenga conocimiento suficiente, ¿verdad?, de la preparación de los estados financieros. El primer requerimiento de esta norma, miembros de la dirección a los que se solicitan manifestaciones escritas. El auditor solicitará manifestaciones escritas a los miembros de la dirección que tengan responsabilidades adecuadas sobre los estados financieros y conocimientos de las cuestiones que se traten, debido a guardada la responsabilidad que tiene la dirección en la preparación de sus estados financieros y también a las responsabilidades relativas en cuanto a la gestión del negocio. Es de esperar que la dirección pues tenga conocimiento suficiente, ¿verdad?, de la preparación de los estados financieros. Como ya sabemos que las manifestaciones escritas son documentos que le van a servir al auditor para poder tener y recabar la evidencia de auditoría suficiente y adecuada para poder conocer de la entidad y poder tener a cabo lo que realmente el auditor vaya a requerir dentro de la auditoría. Pero dentro de esto también tenemos otras manifestaciones escritas que le van a poder servir al auditor fundamentar otra evidencia. Esto para tener unas afirmaciones concretas sobre algunas políticas contables o sobre los planes de las intenciones que pueda afectar al valor contable o la clasificación de activos o pasivos. Esto para que pueda también clasificarse como otras manifestaciones escritas. Fecha de las manifestaciones escritas y periodo o periodos cubierto. Aquí nos menciona algo muy importante, que será tan próxima como sea posible, pero no posterior a la fecha del informe de auditoría. Recordemos que como las manifestaciones escritas son una fuente de evidencia de auditoría muy importante, entonces el auditor no puede emitir el informe antes de una manifestación escrita. ¿Esto por qué? Porque la norma nos
nos da el ejemplo de que puede ajustarse a algunos estados financieros o puede ocurrir algo que al auditor pues le puede servir, y esto pues puede afectar el momento de poder emitir el informe. La forma que tomarán las manifestaciones escritas es una carta dirigida al auditor. Esto pues ahí se planteará o se redactará todo lo relacionado a la entidad, y esto le servirá al auditor para poder establecer su evidencia y poder recabar información. Aquí podemos observar un ejemplo de las manifestaciones escritas, donde podemos ver que la entidad da a revelar que sus estados financieros han sido preparados fielmente, libres de incorrección material, o también los sucesos o las transacciones contables, ¿verdad?, de acuerdo a sus políticas. Por último, tenemos las dudas sobre la fiabilidad de las manifestaciones escritas, las solicitadas y no proporcionadas. Dentro de las dudas sobre la fiabilidad de las manifestaciones escritas, aquí el auditor duda de las manifestaciones escritas proporcionadas. Esto pues puede ser de otra fuente, entonces esto puede determinar que el auditor pueda dudar de esta. También las manifestaciones escritas solicitadas y no proporcionadas, cuando el auditor requiere de dicha manifestación y la entidad no proporciona dicha información. Esto pues también puede afectar, y ya en un futuro pues también afecta dentro del informe que el auditor va a emitir. Las manifestaciones escritas sobre la responsabilidad de la dirección, donde, como ya lo vimos, la dirección es responsable de la preparación de los estados financieros, y hacemos mención que otras NIAs también solicitan manifestaciones escritas, como son la NIA 240, la NIA 250, la NIA 450 y la NIA 501. Muchísimas gracias por su atención.